Que estamos de más. Un aviso aquí de la grabación. Como les decía, bienvenidos a todos. Estamos, orgullosos, contentos que hoy vamos a contar con una autoridad en el mundo de las finanzas y una referencia en la banca venezolana y no solo venezolana, ya también hacia otros mercados internacionales. ¿Verdad? Que para mí es un orgullo tener otra oportunidad de conversar con él. Y Nelson, bienvenido a este espacio que es traído ustedes, ya saben, por el equipo de Red Profesional, que estamos buscando la manera de que todos los exalumnos nos conectemos, ¿no? Tratemos de unirnos, tratemos de formar esas alianzas, porque sabemos que hay un conjunto, una serie de valores que nos identifica a todos, independientemente de la promoción que seamos. Vean las diferencias que hay entre la promoción de este equipo, ¿no? Me ven a mí y dirán, 2011, y tenemos otros 95, 85, pero hay una serie de valores que nos unen y esa es justamente la misión que queremos llevar y las oportunidades que van a salir de esa sinergia. Y antes de extenderme tanto, voy a darle la bienvenida a Nelson, que para los que pudieran no saberlo, Nelson es el presidente de Bancaribe Curazao, es miembro también de la Junta de Bancaribe Venezuela, y no solo eso, también ha abogado mucho por la educación en nuestro país, es miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana y miembro del Consejo Directivo de IES. Poca cosa, ¿no? Entonces, de verdad que, como les decía, es un honor contar hoy con Nelson y les explico que él va a dar su ponencia, va a explicar el tema que nos acontece el día de hoy y luego vamos a dar un espacio para las preguntas. De todas maneras, a medida que vayan surgiendo cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier duda, no tengan pena en ponerlo en el chat, sea con una manito, con un emoticón, con una palabra, déjenlo ahí y así también vamos viendo qué tal están recibiendo la información. Entonces, bienvenido Nelson, el espacio es tuyo. Ramón, muchas gracias por esta invitación a este webinar, como lo llaman, de la Asociación de Exalumnos de la Red Profesional. Te faltó decir algo que es lo más importante que estoy haciendo en este momento, que pertenezco al Comité Ejecutivo del Colegio Santiago León de Caracas, así que definitivamente ese es uno de mis labores que hago con más gusto y que además disfruto mucho, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta invitación y realmente pues lo que voy a tratar de hacer es comentar algunas cosas sobre el tema de dolarización, como se dijo. Por supuesto, este tema de dolarización no va a ser tan divertido como el jueves de mi amigo Luis Aulestia, que está aquí presente porque, él se ha encaramado en todas las montañas y todas esas cosas divertidas, y en cambio yo sentado en un escritorio de un banco, entonces, así que me van a disculpar. Y además está aquí presente. Pero la idea de todo esto es tratar tomé unas notas, unos apuntes que las voy a compartir con ustedes. Tengo solamente un par de láminas que les voy a mostrar, porque la idea es tratar de mandar alguna información que yo creo que es importante para tratar o intentar de que esto sea más interactivo, más dinámico que una simple ponencia de una hora de una persona en temas económicos que a veces terminan siendo aburridos. Entonces lo que voy a tratar es de hablar unos minutos sobre este tema que el grupo de la Red Profesional me pidió conversar. Por supuesto, yo no tengo toda la verdad en las manos, la veo muy particularmente desde el punto de vista bancario, no necesariamente desde el punto de vista ni de la vida ni del tema empresarial, así que lo que podemos hacer es comenzar a construir entre todos esta ponencia, ¿no? Entonces, quiero partir con un punto importante que hay que conocer, y que la dolarización que estamos viendo en Venezuela no es una dolarización de derechos, sino una dolarización de hecho. No es de derecho porque no existen bajo ninguna consideración alguna ley que establezca que el dólar es la moneda de uso corriente o de uso legal en Venezuela, siendo el bolívar la que todavía se mantiene como tal.
Y lo único que ha hecho el gobierno y el Banco Central de Venezuela es dar algunas pinceladas sobre aspectos que tienen que ver con la facilidad del uso de la moneda en el territorio nacional, pero no como una moneda tal como en los Estados Unidos. Por ejemplo, una de esas leyes es que permitió el CENIAT establecer o permitir la facturación en dólares. Entonces, pero básicamente eso no lo hace como una dolarización de derecho, sino lo que tenemos una dolarización de hecho. Y a partir de esto es que me voy a empezar a ocupar para hablar sobre qué es lo que está pasando en Venezuela y por qué. Entonces, lo primero es establecer y dejar muy claro cuáles son las razones de por qué existe una dolarización en un país como Venezuela. Y hay 4 razones fundamentales que nosotros podemos esgrimir. Pueden haber muchas otras, pero digamos que las fundamentales son las 4 que voy a mencionar. La primera es la inestabilidad económica por las políticas económicas desacertadas. Creo que esto no tiene mayor explicación, creo que lo hemos vivido y creo que lo vamos a seguir viviendo por un tiempito más. Lo segundo, el tipo de cambio volátil que se ha particularizado en Venezuela en los últimos años. Tercero, un mercado interno y líquido, y el mejor ejemplo de la iliquidez del mercado es la poca cantidad de monedas y billetes de moneda local, de moneda legal que hay en circulación en este momento. Hicieron muchos intentos, pero ante la inflación, pues por supuesto esto era una impresión constante y generalizada de dinero que se transformaba en algo absolutamente improductivo y sin ninguna necesidad. Y para mí la razón más importante, y por supuesto van a estar, creo que de acuerdo conmigo, es la baja credibilidad de todos los agentes económicos, es decir, mucha falta de confianza en lo que está sucediendo en términos económicos, por no meterme en los políticos, porque no viene al caso en esta conversación que vamos a tener, de todos los aspectos que a esto refiere. Entonces, dadas estas razones, creo que es importante mencionar un aspecto como conclusión, como primera conclusión de estas razones, y que esto va a ser virtualmente irreversible. Y si el gobierno quiere hacerlo reversible, le va a costar muchísimo, porque el principal ingrediente para que una moneda circule libremente y circule bajo un término amplio es la confianza, y eso es una de las cosas que creo que no tenemos. Entonces, la dolarización, dadas estas razones, y es la segunda conclusión que quiero sacar, es que esto es una respuesta del mercado y es una respuesta absolutamente racional a todas estas razones que esgrimí anteriormente. El mercado, estimados amigos, se comporta de una manera absolutamente racional ante todas las irracionalidades que mencionamos en los 4 aspectos de las razones de por qué de la dolarización. Por supuesto, dentro de todo esto hay alguien que sale perjudicado. Y el perjudicado es el tenedor de la moneda local o el que no tiene acceso a la moneda, en este caso dura, en este caso el dólar. Entonces, de ahí, como segundo aspecto importante, vamos a pasar a mencionar las fases de la dolarización. Y cuando termine este punto, me voy a referir a un gráfico que un amigo mío me prestó o yo se lo fusilé. Y para hablar de las fases tenemos que hablar de cuáles son las 3 funciones del dinero. Las 3 funciones del dinero que están reconocidos. Hay unos autores que reconocen algunas más que estas 3, pero digamos que las 3 primordiales son que el dinero es un medio de cambio y de pago, o sea, se usa para pagar y para transaccionar. Segundo, es una unidad de cuenta, es decir, estados financieros se determinan, se expresan en la moneda, en el dinero, y por supuesto una reserva de valor, es decir, que sirve para ahorrar. Entonces, hablando de estos 3 aspectos o de estas 3 funciones del dinero, pues las fases de la dolarización están claramente establecidas. La primera, la divisa sustituye a la moneda local como reserva de valor.
bueno, esto no es algo nuevo para nosotros, esto es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años, no escapa a nadie de que el venezolano ahorra en divisas. Y esto no es una particularidad del venezolano, esto es una particularidad latinoamericana. ¿Ok? Lo segundo es que la divisa, el dólar, en este caso, sustituye a la moneda local. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Ya básicamente, o casi nadie tiene bolívares en los bolsillos con lo cual transaccionar o con lo cual salir a comprar algo. Y digamos que en este momento estamos en esta segunda fase mencionada y esta tercera que voy a decir, y es que cuando se utiliza a la divisa, el dólar de nuevo como unidad de cuenta, es decir, estados financieros del Banco Central de Venezuela expresados en dólares. Por ejemplo, esa fase no se ha establecido todavía, ya que las reglas y las leyes venezolanas todavía establecen, me disculpan lo ronco, pero no lo pude arreglar antes de la conversación. Todavía eso no se ha establecido y ahí es cuando comienzan a ocurrir las dolarizaciones por derecho y no por hecho como lo tenemos establecido. Aquí me voy a detener un minuto para compartir con ustedes un gráfico para que vean una cosa particular que ya les voy a comentar. Con su permiso, como les dije, esto es un gráfico que un amigo mío, un economista brillante, Adrián Aguirre, me prestó. Y aquí ven las 4 etapas claras establecidas en digamos, el sistema económico venezolano y lo que podemos caracterizar de estas fases de la dolarización. Empezamos por una época denominada de la Gran Venezuela Revolucionaria, en donde existían los subsidios, por supuesto la creación inorgánica de dinero en la línea roja para poder financiar el gasto público. Por supuesto aquí el tipo de cambio se fortalecía y ahí era cuando veíamos que había una disparidad entre lo que comprábamos grandemente aquí contra lo que comprábamos fuera. Aquí todo se veía mucho más barato. Por supuesto, esta creación inorgánica del dinero para financiar este gasto público se transformó en un proceso de hiperinflación, en donde, por supuesto, el gran afectado es el tipo de cambio. Por eso es que vemos que la barra o la línea verde se comienza a crecer hasta un punto entre marzo y junio del año 19, y ahí fue cuando vimos depreciaciones del tipo de cambio del 200% en días. Por supuesto, una caída del gasto público porque ya el gobierno no tenía cómo hacer para esto. Y después viene una fase de ajuste que lo vimos prácticamente en todo el año pasado, pero por supuesto con una particularidad que fue el achicamiento del tamaño de la economía. En marzo del año 17 estábamos hablando de una economía posiblemente de 200 billones de dólares, ahorita podríamos estar hablando de una economía de 70 billones de dólares. Y claro, comienza el proceso entonces en el año 21 de la estabilización de lo que se denomina estabilización, pero con un mercado pequeño. Aquí está entonces en este gráfico dibujado claramente cuáles son pues las fases de esta dolarización que hemos visto. Aquí dejo de presentar para seguir adelante y antes de pasar a algunas cifras que quiero mencionar, voy a hablar de 3 cosas particulares. Lo primero es que al hablar de razones, al hablar de fases, hay que hablar de lo que es la dolarización real y la dolarización financiera, y esto está particularmente establecido de nuevo en las funciones del dinero. La dolarización real es cuando ocurre el uso de la divisa como medios de pago y posteriormente unidad de cuenta. Y la dolarización financiera es cuando existe una sustitución total de los activos financieros y monetarios para transformarlos en divisas, y ahí es cuando se verifica el total uso de la divisa como reserva de valor. Aquí paso a comentar algo. Nosotros hemos visto en Latinoamérica casos excepcionales, como por ejemplo Ecuador, donde hubo una dolarización perfecta de derecho, en donde el dólar es la moneda de uso local.
Por supuesto, aquí el gobierno y las autoridades del país pierden la totalidad de su Banco Central de Venezuela, de la emisión de dinero, pero más importante, de estas instituciones del uso de su política monetaria como mecanismo de estabilización y crecimiento en el país. Ahí simple y llanamente todo depende del dólar y por supuesto pues todo caminará en la medida de que el dólar vaya caminando. Sin embargo, hemos visto otros países como por ejemplo Bolivia, Perú y Paraguay, que tuvieron una dolarización de facto, de hecho brutal. No hubo una dolarización de derecho, les costó a esos países devolverse mucho al uso de sus monedas locales, pero lo lograron. Entonces, ellos aquí pues lo que hicieron fue comenzar a eliminar el dólar como como moneda de uso para pago, como mecanismo de pago, pero a un esfuerzo muy grande, ya que, bueno, lo primero que tuvieron que hacer es generar confianza en el sistema económico para poder volver a utilizar sus monedas de uso. Entonces aquí se le presenta a Venezuela un dilema importantísimo, que es, bueno, ir a una dolarización de derecho, en donde se elimine el bolívar como moneda local, como moneda corriente de uso, o devolvernos al uso del bolívar en lo que está establecido, no sin antes pasar la cantidad de penurias que se tienen que pasar en este aspecto. Como para hablar un poquito del tema de cifras, solamente quiero comentar algunas pocas. Y la primera de ellas es que los economistas más reputados en este país han logrado estimar que ya en las principales ciudades del país la penetración del dólar dentro del sistema está aproximadamente en el 70 al 75% de todas las transacciones. Por supuesto, es muy complicado estimar esta cifra a nivel nacional porque primero no existen registros, segundo, hay mucho uso de efectivo que no está registrado dentro de los sistemas, bien sea bancario, Banco Central de Venezuela, y tercero, hay muchas otras monedas que están entrando de una manera como entró el dólar, por ejemplo, el peso colombiano en la frontera con Colombia, incluso, y aunque ustedes no lo crean, hay algo de transacciones en otras monedas como la moneda del Brasil, o incluso se han verificado monedas algunas del Caribe, ¿no? Entonces es muy difícil establecerlo. Esto solo se puede más o menos medir en las grandes ciudades y como les dije, pues ya esto llega a ser aproximadamente el 75% de todas las transacciones. Es decir, el dólar ha penetrado fundamentalmente dentro de nuestras vidas. Con respecto a otros puntos de números, voy a compartir otra vez la pantalla para mostrar simple y llanamente dos gráficos importantes que creo prudente que los vean. Voy. Aquí. Ah, no, perdón, este es el anterior, me equivoqué, es este. Listo. En el gráfico de arriba, primero lo importante es ver la evolución de los depósitos en dólares en la banca local. En marzo del año 20 pasó de 64 millones de dólares, lo cual representaba el 7% de los depósitos cuando se mide en contra o versus los depósitos en bolívares, a abril de este año 21 a 303 millones de dólares, que representan en este momento el 58% cuando se comparan con los depósitos en bolívares. Y esto solamente es incorporando los depósitos en dólares que son reportados al Banco Central de Venezuela, porque los bancos nacionales, tanto privados como públicos, incorporan un producto que se denomina custodia por cuenta de clientes, que eso no se reporta al Banco Central y no aparece en los estados financieros mensuales de la banca. Por supuesto, hay un estimado de eso. De aquí me voy al cuadro de abajo de la izquierda
y es las captaciones en bolívares versus las captaciones en divisa. Aquí dice excluyendo las cuentas convenio cambiario 20, se excluyen porque esto ya es un número inmaterial, ya que el convenio cambiario 20 fue sustituido en su totalidad por el convenio cambiario número 1 y eso es lo que rige toda la materia de cambios de mesa de cambio de foreign exchange en Venezuela. Pero fíjense cómo en noviembre del año 19 en bolívares al tipo de cambio del momento habían 857 millones de dólares y en este momento hay 520 a abril del año 21 versus los 60 millones de dólares que hablamos en la lámina anterior, ¿ok? En noviembre del 19 a 303 millones de dólares que hay en este momento. Entonces esto es lo que significa, estimados amigos, de que existe una penetración muy fuerte del dólar. Podemos decir de que transamos en dólar regularmente. El cuadro de abajo de la derecha es simple y llanamente un ejemplo de lo que significó en los 20 años de esta centuria, de lo que significó la reducción de los depósitos en moneda extranjera versus los depósitos totales en los países que les mencioné. Y fíjense como el caso en Bolivia, hubo una caída de casi 80% de los depósitos en moneda extranjera versus los depósitos totales. Entonces, básicamente, estas eran varias cifras que quería compartir con ustedes para que se den cuenta de lo que ha penetrado el dólar en Venezuela y eso que no es una dolarización de derechos, sino de hecho. Nelson, disculpa, aprovechando el espacio Adelante, Ramón. de la lámina, que creo que, bueno, yo tengo esta pregunta, tengo esta curiosidad, si tienen, bueno, porque mencionabas que estas cuentas nuevas, custodia, es difícil, bueno, están fuera de balance. ¿Se tiene o se puede medir alguna, digamos, también la penetración de esas cuentas, ¿no? De cuánto se está utilizando de los clientes, las personas la están utilizando. No se puede estimar en el agregado del mercado porque como no son reportadas, no sabemos el banco al lado cuánto tiene. Tú nada más sabes cuánto tiene el banco en donde tú trabajas, pero en el banco al lado no lo tienes. Y hay otro impacto muy importante, Ramón. Ahorita voy a hablar de los retos de este tema de la dolarización y uno de los retos es que, por supuesto, el mercado de compensación interna entre bancos, compensaciones electrónicas, no está tampoco desarrollado y eso trae como consecuencia que mucha gente tiene dinero guardado debajo del colchón, como decían anteriormente. Entonces también es muy difícil tomar la fotografía de la custodia que tienen los bancos, porque no es reportado, pero también de la cantidad de efectivo que hay gente que tiene y empresas que reciben diariamente de sus ventas. Entonces el agregado completo, han habido intentos de hacerlo. Fíjate que en los bancos depositados y reportados hay 303 millones de dólares y hay economistas que se han atrevido a decir que la economía venezolana completa en divisas entre custodia, efectivo y depósitos bancarios reportados puede hablar entre el orden de los 750 y 800 millones de dólares, pero es una cifra no verificable. Y Nelson, bueno, para, digamos, los que pudieran no entenderlo, ahorita no es una alternativa esa compensación, es decir, esas transferencias en dólares entre bancos distintos no es una alternativa usando bancos nacionales, ¿no? Lamentablemente no. Esto lo voy a responder de la siguiente manera. Hubo intentos de la banca privada de tratar de unirse entre ellas para tratar de generar mecanismos de compensación entre bancos que estuvieran dentro de ese ecosistema bancario. Por supuesto, si tú depositas en un banco tus dólares dentro del propio ecosistema del banco, sí puedes transferir, usar el APP de ese banco, mandar para la cuenta de otro que tenga cuenta en ese banco, pero en el ecosistema de los bancos no es posible. Se trataron de unir esos bancos privados para hacerlo y el Banco Central intervino diciendo de que no se podía y que ellos estaban haciendo un esfuerzo para tratar de generar un mecanismo electrónico de compensación interbancaria o intrabancaria de divisas. Hasta ahorita no ha ocurrido, no tenemos noticias de
de cómo está evolucionando eso, pero supuestamente eso debería estar ocurriendo. Y digamos que de los retos que iba a conversar en este punto, ese, Ramón, que tú mencionas, es uno de los más importantes porque o generas transacciones en efectivo o generas transacciones en el propio ecosistema de tus bancos, y eso es lo que da una limitación de movilización extraordinaria en el sistema, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero digamos que eso es lo estándar que podemos mencionar. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Aquí ya por lo menos maquinando que, aunque estamos en esa primera etapa de ecosistema, bueno, digamos, individual, ¿no? Banco individualmente ya genera su compensación interna. Ya se me ocurre que, bueno, a nivel de empresas ya se facilita por lo menos pagarle a los empleados, porque si tú le tienes la posibilidad de abrirle las cuentas todos en el mismo banco, ¿no? Correcto. Ya ahí hay una oportunidad para algunos emprendedores, para algunas empresas, ¿no? De que si todos estamos en el mismo banco, bueno, podemos utilizar y de repente tengo mucha más confianza en un banco bueno, la persona que me cambia el mercado negro los dólares, ¿no? Correcto. Entonces, ahí ya se Acuérdate genera una que ya no, mejor. acuérdate que ya no hay mercado negro de dólares. El cambio como tal está autorizado y existe una barrera de $10,000 que en el cambio que se genere entre dos individuos hasta un monto de $10,000 no es ilegal. Así que ¿Cómo la, es eso? la, la abolición de esta ley que, si mal no recuerdo, se llamaba delitos cambiarios, trajo como consecuencia de que ya no es ilegal el cambiar la moneda, y tanto así que el convenio cambiario número 1 le da la potestad a los bancos de que a través de sus mesas de cambio se establezcan las transacciones entre bolívares y dólares. Y tanto es así que la banca privada en este momento tiene aproximadamente entre el 70 y el 75% de todas las transacciones en mesa de cambio que existen, y ahí es una gran ventaja que la banca privada tiene sobre la banca pública. Eso me pareció súper importante. Yo no estaba al tanto, por lo menos, del tema del delito cambiario, ¿verdad? Que, bueno, ayuda a estar un poco más tranquilo, ¿no? Yo sé que igual nadie va a estar diciendo cuántos dólares cambió, ¿no? Igual era algo muy personal, ¿no? Cada transacción, pero bueno, de cierta manera ayuda porque muchas veces nos sentimos perseguidos o nos sentimos con ese tema, ¿no? Entonces saber que, bueno, ya por lo menos no hay ese fundamento de persecución, bueno, fundamento en las leyes de persecución, ¿no? Entonces creo que era un detalle bastante importante, Nelson. Continúo. Entonces, hablando de oportunidades, lamentablemente en este momento hay menos oportunidades que retos, pero siempre hay oportunidades. Por supuesto, cuando tu empresa te dolarizas, pues por supuesto tienes una protección natural al impacto inflacionario que tanto tenemos aquí en este país. Lo segundo es que claramente simplificas tu estructura de costos y es mucho más fácil costear para establecer precios y entrar al mercado. Por supuesto, como hablamos, preservas el valor de la empresa. Incluso si tú tienes capacidad personal para ahorrar, pues preservas tu valor patrimonial en moneda dura. Y para un ente gubernamental como el Banco Central de Venezuela, pues no tiene emisión de moneda local, que es tan compleja y tan costosa en un mundo inflacionario, cuando acabamos de ver de que pues le quitaron 8 ceros a la moneda y ya por ahí se rumorea un proceso de reconversión monetaria de nuevo, y hay ahorita grandes apuestas de cuántos ceros le van a quitar a la moneda. Sin embargo, hay retos, y como hablamos de que el sistema bancario no está interconectado, así sea a través de un sistema de compensación electrónica, también hay un grave problema aquí en Venezuela, que es lo que se ha mal llamado la monetización del efectivo generado, para tratar de llevarlo a bancos internacionales y tratar de seguir generando pues compra de materia prima o compra de productos importados. Y eso ocurre porque somos un país sancionado. La mayoría, bueno, yo diría que ya la totalidad de la banca venezolana no tiene corresponsalía bancaria en el exterior,
Y como dato curioso, el Banco Central de Venezuela es uno de los 5 bancos en el mundo que no tiene corresponsabilidad bancaria, y ahí pues nos igualamos, y yo no sé si eso es bueno o malo, pero al Banco Central de Irán, al Banco Central de Corea del Sur, del Corea del Norte, y así sucesivamente. Por supuesto, ya hablé de la compensación intrabancaria de fondos, pues no hay. Lo complejo de dolarizar tu operación es que vas a tener el manejo de 2 monedas en ella, ya que todavía el bolívar es la moneda de uso corriente y legal en Venezuela, y tú no puedes evitar que alguien te venga a pagar lo que sea, un producto, una deuda o cualquier otra cosa en moneda de producto, en moneda local, ¿no? Entonces, bueno, tienes que adaptar tu sistema contable a una doble, a una multimoneda o una moneda. Por supuesto, como no hay compensación intrabancaria de fondos, hay un incremento de la transaccionalidad en efectivo, y eso, pues, en un país inseguro o con tanta inseguridad como esta, se transforma en un reto importante, porque, bueno, no hay forma de estar bancarizando esta moneda todo el tiempo. Hay un problema grave que salió en todas las noticias, que es el manejo del cambio cuando te pagan en billetes en dólares, pero de alta denominación, y no tienes con qué entregar el cambio. Supermercados reconocidos, pues lo que hacían era entregar como una suerte de vales con el cambio, pero ahí se dieron cuenta que el gobierno intervino obligando a entregar este cambio. Pero ¿cómo hacemos cuando no hay monedas para cambiar o no hay billetes de muy baja denominación para ello? Entonces, ahí también se genera un reto. Lo otro es la difícil gestión de políticas públicas, porque por supuesto ahora el Banco Central de Venezuela pues tiene que tratar de generar controles en ambas monedas, aunque una no sea de derecho como lo mencionamos, ¿no? Y bueno, un grave problema que se está generando aquí es la limitación que tiene la banca venezolana de entregar financiamiento en moneda dura, con lo cual, pues, al solo entregar financiamiento en bolívares y lo escaso que están de los bolívares, pues se transforma en un grave problema para todo el mercado productor en Venezuela. Y finalmente, un punto que le afecta solamente a la banca en este momento es que, pues, como los balances de los bancos se están transformando en dólares, como lo pudieron ver en el cuadro, sobre todo en el de arriba que les mostré, pues bueno, ya el Banco Central pues deja de cumplir su función como prestamista de última instancia, con lo cual, ante una teórica debacle bancaria, pues el Banco Central no va a poder entrar a auxiliar a la banca y tratar de salvar esos depósitos en dólares que hay. Entonces, incluyendo las preguntas de Ramón, pues bueno, he hablado un rato, y yo lo que quisiera es tratar de ver si lo dejamos hasta aquí, a ver si hay algunas preguntas, bien sea en el chat o alguien que quiera intervenir, o alguien que bueno, que tenga algunos otros datos que nos sirvan a todos para comentar y seguir construyendo esta conversación entre amigos del colegio, ¿no? Entonces, no sé, Ramón, si hay algo en el chat de preguntas, o alguien que quiera intervenir. No sé cómo se va a moderar esto, pero... Bueno, hay una observación de María Bonín, creo que dije bien el apellido, que dice: entiendo la importancia de poder pagar a tus empleados en dólares, pero no se puede conseguir los dólares para el pago en efectivo. En Bolivia tienes acceso a dólares incluso en la calle. No sé si esto podría ser como un espejo de lo que nos podríamos ver que podría pasar en Venezuela, ¿no? A futuro, este acceso a dólares en la calle. No sé si María quería explicar un poco más a qué se refería, o explicar el caso Bolivia, porque podría ser una oportunidad. María, no sé si estás ahí. Bueno, yo quisiera intervenir antes, pero efectivo en la calle hay. De hecho, los 303 millones de dólares de depósitos que tiene la banca registrada es totalmente en bolívares. No, Okay.
yo me refiero, es decir, tú tienes un problema porque todo está, bueno, yo vivo en los Ah, Estados lo contrario, entonces. Pero yo vivo en los Estados Unidos, he ido a Bolivia. En Bolivia, tú sabes, hay unas mujeres, unas cholitas, las cholitas que ellos llaman, y te dan, o sea, tú eres capaz de cambiar en dólares en ellos. Puedes ir a la banca y cambiar, pero el cambio que te dan ellas es mejor. Pero o sea, todo el mundo sabe dónde están, todo el mundo, pero el problema es que en Venezuela, es decir, entiendo la parte de como empleadora de pagarle de una transacción que no es, tú sabes, no es en efectivo, sino que se le pasa para la cuenta de él y todos tienen dólares. Pero ahora, ¿cómo sacan los dólares? Es a eso que me refiero. ¿Cómo Claro, solventas ese problema? Porque realmente es un problema que cada vez, es decir, yo voy a sacar una copia de algo en el colegio de mis hijos y me piden $3. Entonces, estando yo aquí, o sea, si yo tengo Cele, yo puedo resolver lo de mi papá y mi mamá, pero es decir, donde es efectivo que, o sea, yo no sé, yo veo cada vez la situación más creciente, la parte en dólares y no veo cómo se paga. Salvo que evidentemente se lo compre a una persona con un costo encima el conseguir el efectivo. bueno, yo lo que me atrevo a decir, María, es que esas son las distorsiones cuando es una dolarización de hecho y no de derecho. Y por supuesto el abastecimiento de dólares no está establecido a través de un convenio entre el gobierno A y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, como ocurre en el Ecuador o en otros países. Y bueno, se crean unas distorsiones importantísimas. Sin embargo, cuando te piden $3 en el colegio de tu hijo para unas copias, pues si tú abres una cuenta en cualquier banco, existen mecanismos de taquillas que te dan efectivos contra la cuenta, haces un depósito en la cuenta de tuya en ese banco, pues por supuesto el depósito inicial puede venir como tú dices, que pidas un favor a alguien, pero todos los bancos están obligados a tener taquillas en donde te tienen que proveer de dólares en efectivo contra tu cuenta en ese banco, ¿no? Entonces, y es todo, ¿no? Esto es un tema obligado por superintendencia de bancos, no es que es un servicio que tiene uno o un servicio que tiene el otro. Excelente. No sé si quedó o te ayudó un poco esta observación, María, el Y comentario de Nelson. ese monto que puedes sacar contra tu cuenta en el banco en Venezuela es hasta cuánto. Eso es una pregunta que me llevo y te lo escribo porque sé que hay una limitación, pero realmente ahorita no me acuerdo del monto. Lo que sí sé es que es una limitación por vez. Es decir, tú puedes ir en la mañana al banco y sacar el límite y puedes ir en la tarde y sacar el límite, pero no me acuerdo el monto exacto, María. Okay. Lo anoto y se lo paso a Ramón para que te lo haga llegar. Gracias. Con eso. Y bueno, para cerrar este punto, no sé si, Héctor, tú me puedes ayudar aquí también, y me ayudas también, Nelson, a complementar, que ha habido ciertos agregadores que están llegando al mercado precisamente para ese abastecimiento de dólares. Hay ciertas aplicaciones, yo los llamo agregadores porque tal cual parecen eso. Y no sé, bueno, primero, no sé hasta qué punto la banca puede ayudarlos en ese sentido, o bueno, trabajar en colaboración. Y bueno, Héctor, no hace falta que los mencionemos. Si tú conocías un poco más sobre este tema, creo que vale la pena mencionarlo porque, bueno, también es una alternativa, ¿no? Sí, no, adelante, Nelson. Bueno, a ver, el Banco Central de Venezuela no quiere perder el control de todo esto. Y porque esto se le puede ir de las manos y por supuesto, si se le va de las manos, lo que va a lograr el Banco Central es desaparecer técnicamente como ente regidor de política monetaria. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que han habido varios intentos, pero que han sido bloqueados por parte bloqueados no, sino limitados, y lo que están haciendo es buscar una suerte de autorizaciones con el Banco Central para tratar de conseguir que instituciones foráneas
entre ellos los agregadores, como ustedes lo mencionan, puedan instalarse en Venezuela, bien sea a través de la banca o bien sea a través de cualquier otra institución, como por ejemplo para hacer las remesas algo mucho más potable para toda la población. En este momento, el único que está haciendo remesas es Western Union y bueno, y muchos esfuerzos que se están haciendo por parte de otras instituciones, pero digamos que no es un sistema de remesas institucionalizado como existe en todo Centroamérica. Pero bueno, digamos que estamos caminando, al igual que el tema de compensación electrónica, estamos caminando hacia esos sistemas y bueno, el problema es que es un gran misterio cuándo va a ocurrir, ¿no? Sí, gracias, Ramón. Nelson, aquí nos hace un comentario, a ver qué nos puedes opinar, haciendo un poco la palabra que había dicho Juan Vicente, que tenía que ver con uno de los grandes miedos en las generaciones actuales, el tema del corralito, ¿no? A ver qué nos puedes comentar de esto, cuánto miedo y cuánta expectativa o especulación hay al respecto sobre los dólares que están en la banca, los puede tomar el gobierno, ¿no? A ver qué puedes comentar ahí. A ver, de esta generación, de las anteriores y de las que vienen, el miedo existe y eso está ahí. Sin embargo, hay una limitante importantísima en esto y esa limitante en este momento juega en nuestro favor. Es que, bueno, a lo mejor el Banco Central de Venezuela puede incautar ese dinero, pero ese dinero el Banco Central no va a tener nada que hacer, porque primero no lo puede movilizar a través de la banca, porque no hay un sistema de compensación intrabancario, y segundo, no lo va a poder movilizar para afuera porque no tiene corresponsalía. Entonces, al final lo va a hacer y lo va a hacer ¿para qué? Entonces, si eso ocurre, pues definitivamente, no sé, no se me ocurre. Por otro lado, hay que también tomar en cuenta las magnitudes. Lo primero es que en el agregado, según los estudiosos económicos, se hablan entre 750 y 800 millones de dólares completos que hay en el sistema venezolano versus los cientos y tantos miles de millones de dólares de activos de venezolanos fuera de Venezuela. Entonces, cuando hacemos la comparación de 800 millones de dólares versus póngale 100.000 millones de dólares de venezolanos fuera, la magnitud es bastante inmaterial de lo que significaría para alguien que le incautaran el dinero aquí en Venezuela. Y la razón fundamental es porque tú el dinero que tienes aquí en Venezuela es solamente el dinero transaccional, no el dinero de ahorro. Entonces, Juan Vicente, no sé si respondí. Creo que se quedó un poquito más tranquilo. No, súper bien. Sí, tranquilo. Era, digamos, las cuentas custodias vienen creciendo y tú perfectamente lo presentaste en ese chart y cada vez son más gruesas, ¿no? Hace 7, 8 meses pensar que puedan tener estas dimensiones era así como, wow, y vienen y se viene abriendo, ¿no? Claro, pero en el sistema venezolano o en el sistema de venezolanos todavía el número es inmaterial. Solamente te doy otro dato. El número de los activos bancarios en Panamá, en un país de 3,5 millones de habitantes, pasa a los 100.000 millones de dólares. En Venezuela, los activos financieros venezolanos ruidosamente llegan a 3.000. Así que el sistema es absolutamente insignificante. Gracias, Nelson. Mira, la siguiente pregunta... De acuerdo, gracias, Nelson. La siguiente pregunta de Luis Oleste nos dice, bueno, la pregunta del millón de dólares, ¿no? ¿De dónde sale tanto efectivo circulando en la calle? Todo ese dinero, Luis, llegó a Venezuela a través de remesas o autorremesas. La mayor cantidad de dinero que en este momento podemos ver entró en los bolsillos de la gente cuando se podía, o a través de las fronteras, o a través del intercambio de oro que hizo el Banco Central cuando trajo inicialmente euros. Y se acuerdan que hubo una cantidad de euros, pero también el Banco Central de Venezuela hizo intercambio
de oro por dólares en efectivo y los lanzó a la calle. Entonces, digamos que las tres fuentes fueron esas, por las fronteras, por las remesas o autorremesas que traía la gente y por el intercambio de oro del arco minero que hizo el Banco Central en divisas con países no tan potables como quisiéramos. Sí, pero yo no sé, me parece que hay demasiada plata rodando, toda la economía está funcionando de esa forma, todo el mundo tiene dólar, tú dices, ¿de dónde sale tanto billete? Luis, pero no es tanto, como le expliqué a Juan Vicente, no es tanto, es una cifra transaccional puramente. Solamente para darte otra idea, en Venezuela se importó en el año 2012, que se acuerdan que aquí se importaron montos de 43.000 millones de dólares. El año pasado escasamente importamos 2.000. Así que no significa mucho lo que hay circulando en el país. Yo tengo obviamente también, digamos, mis ideas, que obviamente son ideas, pero de repente es un mecanismo también posible para legitimar capitales, para meter plata en el sistema de alguna manera y que no está controlada, no sé, yo sencillamente... A ver, ahí vuelvo a tratar de decir, los montos de legitimación de capitales son millonarios en dólares, con pocos centenas de millones de dólares no legitimas nada. Aquí Venezuela se transformó en un puente de narcotráfico del mismo producto de algún lugar hacia otro. Pero de legitimación, este país la transaccionalidad que ocurre aquí en este país en moneda dura es muy insignificante para los montos que significa el negocio ese que menciona. Sí, bueno, siempre tú tienes la suspicacia porque obviamente tienes un mecanismo que está, una dolarización entre comillas que no es, porque sencillamente si fuese de hecho, pues tú te tienes que regir digamos, por una relación absolutamente clara con el país que te tiene sancionado. Entonces, efectivamente, a lo mejor tomas lo mejor de los dos mundos bueno, me estoy refiriendo a que la economía no colapse, porque en el fondo, y es un poco lo que pienso, si tú bloqueas las cuentas, aunque no se las puedas incautar a la gente, quitárselas, si tú haces ese bloqueo, tú paralizas la economía, porque sencillamente, ¿cómo transas? Por eso, y el Banco Central de Venezuela no haría nada con esas divisas que incauta. Entonces, ¿qué va a hacer? Paralizar la economía por decir que tiene 800 millones de dólares en la boda del Banco Central sin poder hacer nada. Cierto. No, por eso el peligro que hablaba Juan no es tan inminente en este caso. El tema del corralito no tiene sentido, porque más bien va a ir en contra, digamos, de ellos mismos, pues, porque se van a meter una patada y un autogolpe, diría yo. El venezolano ya sacó su dinero de aquí, ya eso no está al alcance de ningún gobierno, ni de este ni de ninguno. Buenas tardes. Adelante, Buenas tardes Jesús. a todos. Nelson, ¿cómo te va? Jesús, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo, Nelson. Bueno, estoy prestado con el chat de Jesús, pero es Jorge el que habla, ¿no? Es que no te veo bien, pues está muy chiquita la imagen, pero bueno. Sí, mira, no sé igual un abrazo, Jorge. Igualmente. Mira, y saludos a todos aquí, varias caras conocidas. No sé si te entendí bien, pero ya que hay poca liquidez de bolívares y se está transando el 70-75% en dólares, ¿qué nos podrías comentar sobre la banca nacional, ya que los dólares, los créditos indexados en bolívares son créditos en dólares, pero cómo se está preparando? Digamos, son bolívares indexados, pero al final se liquidan o se ajustan mensualmente a la tasa de cambio, ¿correcto? Correcto. Entonces, pero son créditos en bolívares. El banco, cuando te liquida el crédito, te liquida bolívares. Exacto. Pero ¿tú crees que vamos a empezar a ver créditos en dólares de esas cuentas de custodia o no sé? ¿Qué nos podrías comentar a ese respecto?
Esto lo voy a combinar con unas preguntas que creo que hizo Germán sobre la prohibición de la intermediación de los depósitos en dólares, y creo que hay otra pregunta parecida, pero definitivamente la banca venezolana comenzó a intermediar esos depósitos en dólares en créditos en dólares, y el Banco Central de Venezuela los prohibió y hubo que echar para atrás. ¿Está autorizado? No está autorizado. Todos los bancos o todos los principales bancos de Venezuela, en Venezuela, no de Venezuela, en Venezuela, ya solicitaron autorización al Banco Central para la intermediación de esos fondos o de fondos en dólares para financiamiento puro y duro en dólares, pero eso no ha venido. Razones no las entiendo muy particularmente, pero ahorita lo único que está autorizado es este financiamiento en bolívares denominados VC, que se ajustan al tipo de cambio mensual. Pero bueno, es financiamiento en bolívares muy limitado porque la banca tiene muy poco acceso a bolívares por la política monetaria restrictiva, cuando existe un encaje legal del 85%, que lo que hace es inmovilizar esa cantidad de plata, y con el 15% restante pues tienes que salir a cumplir todas las necesidades de la clientela, las necesidades propias del banco de manutención de sus costos operativos y prestar. Así que, Jorge, no hay casi posibilidades de financiamiento en este momento. Imagínate. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Sí, Nelson. Esa era una pregunta. Bueno, Héctor. Esa era una pregunta que tenía Ana Carolina también, la posibilidad de créditos en dólares. Bueno, ya que creo que quedó bastante claro, depende plenamente del Ejecutivo. Y bueno, aquí viene la pregunta. Del Banco Central. Esto es autorización del Central. Del Banco Central, perdón. Es así. Y aquí, bueno, aquí viene la pregunta favorita de Héctor. Que esta pregunta ¿Qué pasó, Ramón? Esta pregunta nos la hacemos todos los días, ¿no? Esta pregunta es muy importante. Cuidado con lo que pregunta, Ramón. Y nos dice, que si no me tengo que salir de aquí por estar sancionado. No. Nos dice José Padrón, nos dice, ¿por qué? Voy a leer textualmente. ¿Por qué en Venezuela tenemos inflación en dólares? ¿Cuál es el racional económico o de mercado detrás de este proceso inflacionario? Bueno, a ver, yo pienso que esto es un proceso que ha venido ocurriendo de ajustes. Esto, cuando teníamos dólares de Cadivi, una lata de Coca-Cola aquí costaba realmente a mercado negro 10 centavos de dólar, pero en Estados Unidos siempre costaba $1. Y lo que pasó es que comenzó el proceso de ajuste. En aquella época, ¿se acuerdan de que hay gente que con $200 podía vivir, pero ya en este momento con $200 no? Yo creo que hubo un proceso de ajuste de los precios y, por supuesto, eso trajo un aumento desproporcionado de los precios versus lo que la inflación real en los países dolarizados es. Y aparte otra cosa, y este ajuste no es a los precios de los países dolarizados, esto es un ajuste en donde no solamente se tiene que incluir el ajuste al precio de los países dolarizados, sino que el costo de traerlo es mucho más alto. Y tercero, la compensación del riesgo de traer esa cantidad de cosas a Venezuela, pues está computado dentro de los márgenes, y los márgenes aquí naturalmente son mucho más grandes versus los márgenes en cualquier país en donde esté dolarizado y exista la palabra mágica que mencioné al principio, que es confianza. Entonces aquí lo que yo creo que hubo fue un ajuste gradual de todos los precios que habían en la economía a precios reales, incorporando el riesgo venezolano. Pero bueno, aquí tenemos casos muy particulares. Bueno, todavía la electricidad no está ajustada a lo que es un precio real. Hay ciertos componentes energéticos que tampoco, como por ejemplo el gas ni te lo cobran. Entonces, digamos que hay sus bemoles en todo este tema del tema inflacionario. Definitivamente, pues por supuesto lo llamamos inflacionario porque el ajuste de precios
de nuevo, porcentualmente era mucho más alto que las tasas de inflación que vemos de 3.3% en Estados Unidos, y aquí estos precios se ajustan del 3% mensual. Pero bueno, yo creo que eso es lo que ocurrió aquí en este país, ¿no? No sé si sobre este punto alguien tiene un comentario adicional o quisiera saber algo más que sé que es bastante del día a día de todos los que estamos aquí en Venezuela, ¿no? Este tema de la subida de precios en dólares, ¿no? Y nos ha afectado tanto estos últimos 2 años. Claro, hay otro problema con esto, es que por supuesto eso también lo comparas con el poder adquisitivo de la persona. Y el poder adquisitivo no se ajusta a la velocidad que se ajustan los precios. Entonces hay un doble efecto en el tema. Te afecta por el lado de que los precios se están ajustando muy rápidamente en un periodo de tiempo muy corto, versus que tu poder adquisitivo pues no incrementa la velocidad que, primero, que ni que te gustaría, y segundo, que se ajustan esos precios. Entonces hay un doble... Ataque. Sí, un doble golpe a este tema, ¿no? Pero tú Aquí, crees, bueno, María, Nelson, disculpa, es que uno ve que van creciendo. Es decir, yo veo los precios en Venezuela más costosos que aquí en Florida. Pero claro, es lo que acabo de decir. Porque Es lo que acabas de decir, exactamente. Naturalmente tiene que Lo ser que más yo costoso. quiero decir, lo que yo quiero preguntarte es, ¿tú crees que va a haber un momento, porque además cuando te cotizan, la cosa está ajustada a que en 3 días a lo mejor la cosa va a subir? O sea, ¿cuándo se termina eso? Eso es una buena pregunta. Esa no la tengo. Esa no la puedo responder. Me atrevo Eso me cuesta un poquito más, porque se tienen que generar se tienen que generar muchísimas y cumplir muchísimas condiciones para que eso, María, ocurra. Y entre ellos, pues por supuesto, de nuevo, todo ese proceso de generación de confianza para que volvamos a tener confianza en este país. Y para eso tenemos que pasar por muchas cosas que bueno, que tenemos 23 años en este cuento y no lo resolvemos, ¿no? Así es. Y bueno, me permito agregar ahí que yo sé que son muchas variables, pero bueno, el tema de la producción nacional juega un rol importantísimo, porque si yo no quiero pagar la Coca-Cola en $5 y me tomo la Pepito Cola que hacen acá, que tiene igual de calidad, está en 2, obligas entonces que la competencia sea hacia la baja y no hacia arriba, ¿no? Entonces ahí podríamos ver una mejora en ese tema de precios, pero bueno, sabemos que tienen que llevarse muchas cosas para que eso suceda, pero bueno, es uno de los posibles escenarios. Yo aquí quería preguntarte, bueno, perdón, Guillermo iba a agregar algo aquí. Perdón, algo con respecto a la producción nacional, hablando de lo que dice Ramón, una de las cosas que creo que está pasando es que tú te estás dando cuenta que hay muchos productos importados que son más baratos que los productos nacionales. Y eso tiene que ver con la producción, o sea, quizás tú tienes una fábrica de helado que está hecha para producir 100.000 litros de helado a la semana, por decir una cantidad, y está produciendo 10.000, el costo de ese litro de helado es mucho más caro de lo que es importar un litro de helado que te entra en un bodegón sin impuestos, sin pagar nada, mientras el helado nacional tiene que ser formal, tiene que pagar una cantidad de cosas. Entonces eso está influyendo, lo ves. Una clásica, por ejemplo, te compras aquí un jamón importado de España, un jamón serrano, y es mucho más barato, pero bastante más barato, lo consigues de lo que te cuesta el jamón serrano hecho en Venezuela. Pero esas son las distorsiones en política económica que tiene este gobierno, que liberó de aranceles y de todos impuestos de entrada al país a todos los bodegones, para tratar de generar una visión de abastecimiento en el mercado, y lo que hizo fue caerle a patadas al productor nacional, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar todo ese tipo de tasas impositivas absurdas que hay en este país. Y no solo eso, sino que encima tienes que financiar el Estado, porque tienes que hacer una estimación del IVA y pagarla por anticipado. Bueno, te das cuenta en los alcoholes, o sea, en los licores consigues licores aquí más barato de lo que te consigues en los puertos libres, y eso es eso, pues salen
salen de algún sitio sin impuestos y entran aquí sin impuestos. O sea, bueno, obviamente Claro. están a mejor precio. Una competencia totalmente desigual. Fíjense que cuando tuvimos una competencia de cierta forma par con el tema, no sé si lo estudiaron, el tema de los deliveries, los que estamos aquí, las primeras salidas de los deliveries más grandes, empezamos a ver unos productos a unos precios súper económicos, porque estaban compitiendo de igual a igual. No había esa presión hacia arriba y no había alguien que podía subir los precios y matar al otro porque el otro no competía en condiciones iguales, ¿no? Entonces, a la medida que se estén dando más esas competencias, vamos a ver sin duda un beneficio al final para el consumidor, pues para todos nosotros. Mira, gracias, Nelson. Mira, para cerrar, una de las preguntas que nos hacen y es un poco tu opinión y la percepción, a ver qué nos puedes comentar sobre cómo está determinando el Banco Central de Venezuela el tipo de cambio. Yo creo que esta pregunta nos la hace José Francisco, pero yo creo que es un mito alrededor de la economía. Por muchos años lo escuché, yo salí de Venezuela hace 5 años ya y la verdad que he perdido un poco la perspectiva de estas conversaciones en Venezuela, pero sobre que el tipo de cambio lo determinaba una página web o una cuenta en Instagram. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Estas cosas de Dollar Today, yo creo que lo llaman ahorita Monitor y tal, y eso son páginas de donde se rigen bueno, los operadores cambiarios que están fuera del sistema financiero venezolano. Por supuesto, hay distorsiones y diferencias con respecto al tipo de cambio oficial, pero lo que hemos visto, y aquí muchos de ustedes lo pueden determinar, es que ese tipo de cambio está bastante parejo de cómo viene ocurriendo la depreciación del bolívar o la apreciación del dólar en los tipos de cambio oficiales. Una página de Monitor Venezuela está en el orden de los 3.070.000, 3.100.000 y más o menos parecido está el dólar oficial. Aquí lo que es que ahorita se transformó más en una página de referencia que de esto. Ahora, ¿cómo hace el Banco Central? El Banco Central estima, comienzo por decir de que todos los bancos venezolanos, todas las operaciones que se hacen en las mesas de cambio de los bancos se tienen que ser reportadas al Banco Central en el acto que se hacen las operaciones cambiarias. Y lo que hace el Banco Central es un promedio ponderado de todas esas transacciones y establece un límite, que ahí el único que yo no sé es cómo establece el límite del tipo de cambio oficial, pero básicamente siempre ese tipo de cambio oficial está entre la operación más barata y la operación más cara que se hizo en el día en la banca venezolana, y esos spreads entre la más barata y la más cara, inicialmente cuando se estableció el sistema eran muy amplias, pero ya no lo son. Y estas páginas de Monitor Venezuela pues básicamente están técnicamente bastante alineadas al tipo de cambio oficial. Hay sus distorsiones, hay sus diferencias. También depende de la cantidad de dinero que cambien los bancos versus la cantidad de dinero que se mueve en la economía, pero ya no es una diferencia que tú puedes decir material como antes, que veías tipos de cambio en el mercado negro de no sé qué cuántos miles de bolívares y el dólar en el Banco Central está en 4.30. Bueno, ya eso se acabó. Ok, gracias Nelson por esa respuesta y esa precisión. Mira, y finalmente, como para cerrar ya el evento, ¿qué le recomiendas tú a nosotros que estamos aquí, a las personas que están utilizando actualmente bolívares y dólares de manera muy general, ¿no? Sobre la recuperación monetaria, lo que viene, cómo afrontar yo creo que este segundo semestre del año. ¿Cuál es una recomendación que tú le pudieras hacer a una persona que tenga, pues, dudas generales sobre qué voy a hacer con los dólares que tengo? No sé si tienes algún consejo que nos puedas brindar. Bueno, yo lo que pienso es que siempre cuando tú estás posicionado en moneda dura, tratar de preservarlo lo más que puedas y siempre tratar de ajustar tus costos para no tratar de gastar de más en una economía como esta. Y si tienes bolívares, mi estimado amigo, pero ni uno. Soy que salí de eso. Y si no lo puedes cambiar en dólares, trata de comprar algo que pueda, o que necesites o que pueda técnicamente preservarse en moneda dura, más o menos, o que tenga un equivalente en moneda dura. Ante una reconversión ahorita, simple y llanamente,
vamos a tomar un ejemplo. Ya la gente no habla de 60 millones de bolívares, sino de 60 bolívares, ¿correcto? Eso quiere decir que la reconversión viene en 6 ceros, para hacer un símil. Y el billete más grande que hay ahorita es de 1 millón de bolívares. Ahora, es decir, que cuando la reconversión va a ser de 1 bolívar. Entonces, muchos dólares, pocos bolívares. Creo que esa es la máxima en este momento. Muchos bolívares, muchos dólares y 0 bolívares. Okay, esa me gusta. Aquí, disculpa, no te voy a poner aquí en una camisa de fuerza ni a dar recomendaciones, ¿no? Aquí todo es propósito educativo y de entretenimiento, pero hablábamos de esas personas también que de repente tienen bolívares y no pueden cambiarlo a dólares. ¿Qué otras alternativas existen, ¿no? ¿Qué otras alternativas tienen para protegerse? Eso es más difícil porque, por supuesto, los bienes transables que se protegen de un impacto inflacionario en moneda local cada día son menores o inexistentes. Yo lo que te diría es tratar de comprar bienes que puedan preservarse si alguien te acepta los bolívares, incluso hasta comprarte un carro viejo si es posible, pues. Pero digamos que la respuesta técnica es posicionarte en activos que se puedan proteger de la inflación, es decir, ergo del tipo de cambios. Pero no se me ocurre, o comprar anticipadamente cosas que necesites. Adelantar el consumo. Bueno, adelantar el consumo o cosas que necesites, pues, pero, oye, de verdad que es muy difícil en un país como este porque ya técnicamente cosas en bolívares, pues no hay mucho, ¿no? Nelson, esta última observación que yo quería hacer, porque bueno, al final... Aló. Germán iba a agregar algo. Germán. Sí, no, con respecto a eso, mira, por ejemplo, tienes alternativas, por decirte un ejemplo, los que tienen cable paguen el cable 6 meses adelantado, 3 meses adelantado con los bolívares que te entren, paga lo que tengan, por ejemplo, los que estén asociados a clubes, pues paguen por adelantado. Esto es lo máximo para adelantar compras, lo que puede hacer con los bolívares. Oye, y pensando en lo que Germán está diciendo, otra de las cosas que puedes hacer es ver si tu corredor de valores te acepta, todavía creo que se aceptan transacciones en bolívares en el mercado, en la Bolsa de Valores de Caracas, así que... Sí, por supuesto. De hecho necesita los bolívares. Bueno, ya hay un proceso de tratar de pagar transacciones en dólares, pero definitivamente una opción es tratar de comprar cualquier empresa que cotice en la bolsa con los bolívares excedentarios que tienes y por lo menos algo te proteges contra el proceso inflacionario. No totalmente, porque por supuesto esas empresas que cotizan también están afectadas por la inflación, pero la mayoría de ellas o la totalidad de ellas tienen posiciones en monedas extranjeras importantes, ¿no? Y por primera vez desde 2019 estamos viendo, bueno, hasta abril, si no me equivoco, que el índice bursátil superó a la inflación, no solo al tipo de cambio, ¿no? Por primera vez en 2 años. Claro, pero eso ocurre, Ramón, porque técnicamente el adquiriente de esas acciones valora la posibilidad de que la empresa tiene acceso a proteger sus activos en moneda dura y tú no. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Caracas, que es una empresa que técnicamente cotiza en la propia bolsa, los 2 activos más importantes que tiene es la cuenta en dólares afuera y los 2 pisos del edificio que tienen aquí en el edificio Atrium, que son 2 activos totalmente, o son los activos típicos que tienes que tener en momentos inflacionarios. Y tú lo que estás haciendo es comprando una acción de algo que tiene representado su activo en protección, pues. Eso me gustó, esos 2 activos, efectivo y inmueble. Y casa, inmueble. Son los 2 activos que hay que tener en inflación. Eso estuvo muy bueno.
Okay. Yo tenía una última, y aquí me estoy robando tiempo de muchos, pero tengo que aprovechar la oportunidad y disculpen, quería hacer aprovechar la oportunidad para preguntarte y conocer un poco más también en la idea que comentaba Héctor de las recomendaciones, porque bueno, las finanzas personales, si lo vemos como un equipo de fútbol, tenemos la ofensiva y tenemos la defensiva, ¿no? Tenemos la ofensiva de cómo traemos los goles, cómo generamos ingresos, nuestros trabajos, nuestras habilidades que pueden traer el dinero, y hablamos un poco de la defensiva de el ahorro, ¿no? De cómo lo cuidamos, cómo lo preservamos, nuestro capital. En ese sentido de la ofensiva, que lo hablamos un poco en cuanto a los negocios que podían hacer, ¿cómo ves ese tema de generar ingresos ahora que tenemos esta dolarización de hecho, ¿no? Cosas que antes no podría hacer un negocio, por ejemplo, ¿cómo podría y qué podría hacer también una persona bajo este escenario, ¿no? Para ayudarse en ese ámbito. Oye, yo particularmente he visto este año de que hay un repunte económico en todos los aspectos, desde el ámbito, desde incluso de los reportes que tenemos de cantidad de barriles de petróleo que se están produciendo en Venezuela hasta transaccionalidad y en todos los aspectos. Entonces, la respuesta a esa pregunta, Ramón, y tomando esto que estoy diciendo como base para poder responder, es primero, es tratar de ver si puedes conseguir algo que puedas vender en dólares, incluso que tú produzcas. Dos, pues ha habido un repunte importantísimo de las iniciativas emprendedoras artesanales fabulosas en este país. Y yo creo que eso está ayudando de alguna manera, porque de la persona que compra harina para producir galletas y la vende en la esquina hasta, bueno, cualquier otra iniciativa artesanal, pues todo eso está generando un movimiento económico. Y lo tercero y más importante, te sorprendería, lo que pasa es que eso es un poco más difícil de ver, te sorprendería la cantidad de empresas que están exportando, pero te sorprendería. El año pasado, en una economía, oye bien, en una economía de 70.000 millones de dólares o de 80.000 millones de dólares, el año pasado se registraron exportaciones por 925 millones de dólares, lo cual es más grande, Luis, en este caso te respondo así, más grande que la cantidad de dinero que está circulando en el país. Entonces, digamos que eso es un tema importante. Nosotros estamos viendo este tema de las exportaciones de una manera mucho más amplia, porque definitivamente por ahí se puede ayudar. Te hago un solo comentario, y esto es algo que a mí me sorprendió, y yo creo que esto le ha sorprendido, se lo he comentado a mucha gente, y en un registro que nosotros pudimos ver, que en algún momento te comentaré donde accedí a ese registro, pudimos ver de que Venezuela exportó espárragos verdes en el 2019 por 3 millones de dólares. ¿Cuándo en tu vida tú habías oído de que en Venezuela primero se producía espárrago verde y segundo se exportaba espárrago verde? Pensé que era importado inclusive. Bueno, para que veas. No, el que nos comemos seguro es importado, pero este es exportado. Pero bueno, eso es un reflejo de las oportunidades que están donde pareciera que no las hay, ¿no? Y ese tema de la... Lo que pasa es que nos tenemos que poner a ver Venezuela sin el corchete del miedo o sin las gringolas del miedo, sino con un poco más amplio. Pues el famoso cliché económico ese que dice que hay que pensar fuera de la caja. Bueno, lamentablemente aquí hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Pero bueno, hay oportunidades. Hay alguien que sembró espárragos y exportó 3 millones de dólares en espárragos. 3 millones de dólares para una economía de este tamaño es un montón enorme de dinero. Ya, Germán tiene la mano levantada. Germán, adelante. Sí, un poco para complementar lo que dice Nelson, ¿no? Fíjate, de tantas malas noticias que hemos estado recibiendo venezolanos desde hace tanto tiempo, ¿no? Y siempre hay la pregunta, bueno, ¿y cuándo será que tocaremos fondo? ¿Ya tocamos fondo? Bueno, pues yo creo que la buena noticia es que parece que sí, que ya tocamos fondo de acuerdo a las estimaciones que he visto de varias agencias importantes, varios organismos importantes, y por nombrar uno de Economist, ya este año Venezuela pues debe estar
presentando crecimiento cero o positivo, y para el año que viene están estimando crecimiento de 7% del PIB, lo cual evidentemente para cualquier país es una cosa impresionantemente buena. Para nosotros también, porque ya empezamos a crecer, pero evidentemente por una caída de casi el 70% del PIB en 8 o 10 años, pues es duro uno volver a llegar a niveles del 2013, porque Nelson lo decía, somos una economía que somos ahorita de 70.000 billones de dólares, más o menos, y éramos una economía de 300 billones de dólares en algún momento determinado. Para llegar a esos niveles, pues bueno, quién sabe cuánto nos tardará, pero lo que sí quiere dejar positivo es que parece que sí ya tocamos fondo si no ocurre nada extraordinario, ¿no? Mira, Germán, por aquí está conectado Miguel Ossers, que le gusta contar muchos chistes. Te voy a contar un cuento. A principios de los años 90 invitaron a Venezuela a Domingo Cavallo. ¿Te acuerdas de Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Menem? Cuando hubo cuando hubo el famoso milagro, que yo no creo que exista un milagro argentino. La caja de conversión. Bueno, entre otras cosas, él fue el de la caja de reconversión de Argentina, pero yo lo que quería decir, un milagro argentino, yo no creo que existan milagros argentinos, pero bueno. Lo invitaron acá a Venezuela y hubo mucha gente en esa reunión. Yo tuve la particularidad o la suerte de estar. Y bueno, y le hacían preguntas al doctor Cavallo para acá y doctor Cavallo para allá y todo el cuento y el milagro y todo esto. Y una persona le pregunta al doctor Cavallo, pero bueno, dígame, ¿tocaron fondo en Argentina? Y el doctor Cavallo se voltea y dice, che, comenzamos a escarbar. Así que... Germán, coño, mejor ni te asome, bro. Sí. Nos convertimos en topos, querido. En topos, querido. Bueno, pero sí, Germán tiene un punto. Yo creo que hay un punto de inflexión en el primer trimestre del 21 en la economía. No metamos el punto político, porque básicamente el gobierno le dijo a todo el mundo, yo te dejo hacer mientras no te metas conmigo. Entonces no metamos el tema político dentro de esto, pero yo estoy de acuerdo con el comentario, Germán, de que en el primer trimestre que acabamos de terminar y que ya estamos corriendo para el segundo, yo creo que hubo un punto de inflexión en el tema económico venezolano, y no porque se tomaron políticas adecuadas, sino porque por supuesto no pudimos llegar más abajo. Y por eso le llaman oportunidades también, porque muchas veces, así como nos pasó que no nos dimos cuenta de todo lo malo que estábamos, sino hasta ese punto más bajo, cuando las cosas estén demasiado bien y que nos empecemos a dar cuenta, va a ser muy tarde también, ¿no? Por eso le llaman oportunidades. Cuando ya todo esté bien, hubiese invertido en la bolsa, por ejemplo, están cotizando el valor en libros. Cuando ya después suban lo que tienen que subir, ya va a ser tarde, ¿no? Entonces... Todo siempre es relativo en ese sentido, ¿no? Por eso es que digo que le llaman oportunidades, porque son ahora. Ya después cuando todo el mundo sabe, la cosa sí mejoró. Tenía razón Nelson, hiciera el punto de inflexión hace 2 años. Ya ahí probablemente se fueron muchas oportunidades, ¿no? Entonces hay que tener siempre esa mente positiva y esa mente hacia adelante, como funcionan los mercados financieros, descontando el futuro, ¿no? Y así es, María. María Bonín escribió aquí, sí, soy muy optimista. Yo siempre he sido optimista en Venezuela, por eso es que creo que todavía vivo aquí. La paso bien con mis panas del Santiago, pero sí soy optimista, María, definitivamente. Bueno. Al final le cambió un tema de riesgo, ¿no? Cada quien en las oportunidades tiene un costo, y Nelson lo decía al principio, ¿no? Asociado al riesgo. Y cada quien tiene una animadversión o una valoración de riesgo. Y definitivamente, pues, cada quien invierte en lo que en Venezuela pudiese ser una tremenda oportunidad, muchas cosas. Él la vio el señor de los espárragos. Seguramente habrán 1000 otras. Sí, la proyección de Germán, más o menos, o sea, no es un 7, pero es un 5, aquí pueden pasar cosas maravillosas que seguro en una escapatoria loca a Italia no lo vamos a lograr, por ejemplo. O Juan Vicente, o el fondo Guacamaya, que por ahí se abrió, que va a comprar ciertos activos en Venezuela. Héctor,
Héctor, hay Ahí va. cinco, Vamos hay apostando ese 5 fondo. fondos activos en Venezuela comprando activos baratos, no Guacamaya. Guacamaya es uno. Bueno, por Hay eso, 5. no, Y mi punto es que si esos 5 fondos vieron un potencial aquí, el que venga a comprar en julio viene tarde. correcto, correcto. El de los espárragos le podemos decir que venga también. Que No, yo conocí esto a través de Bloomberg, de un sistema que ellos tienen que hacen todos los rastreos a nivel mundial de todos los productos que llegan a todos los puertos del mundo y hace un agregado. Todavía no he conseguido los tipos, pero los estoy buscando. Aquí María Bonín también puso los camarones, se podrían impresionar de la cantidad de productos de camarones y sus productos que se exportan de aquí de Venezuela. Solamente dos clientes del banco exportan $120 millones al año en camarones. Simplemente véanle la cara a ese monto. Nelson, y para que veas que, como muestra un botón, uno de nuestros emprendedores, el Santiago, ya no es un emprendedor, tiene una empresa más madura, es Margarita Seafood, que es una empresa que exporta pescado al Caribe. Y ya tienen una planta, es bellísima la planta, creo que nosotros hemos posteado un par de videos de ellos, están haciendo un proceso de calidad, ya entraron al mercado nacional, pero ellos comenzaron su negocio exportando y lo comenzaron hace algunos años y ahora están abarcando a nivel nacional. Entonces, una muestra más de las oportunidades que genera pues la economía, como tú le dices, están exportando. Muchas oportunidades hay. Aquí se exporta infinidad de cosas y por supuesto lo que conocemos impresionante que es cacao, productos de chocolate, ron y eso es lo típico que conocemos, pero cantidad importante de cosas que nosotros tenemos un cliente en el banco que exporta estas cosas que se llaman pallets, donde se pone la mercancía encima para meterlo dentro del container para exportarlo. Bueno, el tipo exporta pallets. Eso es una cosa que bueno, ¿quién se iba a imaginar que eso ocurre? Pues? Entonces, bueno. Bueno, yo creo que eso ha sido todo. No sé si alguien más tiene una pregunta. Creo que nos pasamos el tiempo inclusive. Bueno, me alegra mucho que arrancamos con más de 20 personas y cerramos con más de 20 personas, es decir, que no se salieron de su silla. Bueno. Muy contento. Les apuesto que cuando oigan lo de Luis el jueves, menos aún se van a salir de su silla. Yo voy a empezar el jueves con tu final, así, coño, la gente está vuelta nada, vamos a ver cómo hacemos para echar para adelante. Claro, porque el jueves, sí. El jueves tenemos a Kilimanjaro. Así es. Ya va. ¿Cómo que Kilimanjaro? ¿Quién dijo eso? Es tan cobarde que ni siquiera se asoma. Bueno, señores. Un abrazo a todos. Dale. Muchísimas gracias. Eso, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por asistir. Gracias nuevamente a todos. Saludos a todos y abrazos. Gracias a ustedes. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Y bueno, en nombre de la Asociación de Exalumnos del Santiago León de Caracas, de verdad que, como dije durante todo el espacio, muy agradecido de compartir con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, ahí atentos a nuestras redes, a nuestra página, que se vienen muchas cosas más, se vienen muchas actividades. Y bueno, mantenemos en contacto. Saben que todo este equipo está a sus órdenes, así que pues pueden contactarnos no solo en las redes, sino bueno, a nuestros números también, si tienen alguna idea, a alguien que quisieran que viniera a este espacio, bueno, ahí estamos a la orden, así que bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Nelson, agradecido otra vez por tu tiempo y bueno, todas esas enseñanzas. Aquí está Gladys conmigo y está viendo que no es mentira, que estuve anotando bastante, ¿verdad, Gladys? Correcto, No es así mentira, es. Estuve anotando bastante, así que bueno, ahí está la evidencia. Porque siempre lo digo, pero no siempre me creen, pero aquí tengo pruebas. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por soportarme. Buenas noches.